Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos al culto público de adoración a nuestro Señor Jesucristo, creador del cielo, la tierra y todo lo que en él hay, nuestro Salvador. Así que sean bienvenidos, queridos hermanos. Ya nos vamos acomodando, tomando nuestro asiento, dándole la bienvenida a los hermanos también que se están incorporando. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Querido hermano, vamos a iniciar este culto público con las lecturas bíblicas que son habituales, que son correspondientes al orden litúrgico en el cual nosotros nos regimos, nos basamos. La primera lectura bíblica se encuentra en Salmos, Salmos 46. Salmos 46. Qué bueno que pueda estar la familia Calvo en Galás acá también, a pesar de los momentos difíciles que pueden estar viviendo. Sabemos que lo mejor es estar acá en la congregación, especialmente cuando estamos pasando momentos duros, difíciles. Estar acá es una bendición siempre. Salmos 46. ¿Lo tenemos todo? ¿Sí? Hacemos la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Oramos al Señor, hermano. Hacemos una oración de invocación en nuestro Señor. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, que tú nos has sellado, Señor, y es garantía de que somos hijos tuyos. Hacemos esta oración de invocación, Padre. Señor, a ti dirigimos nuestra oración. En ti confiamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, reunido para celebrar tu fidelidad, Señor. Celebrar tu misericordia, tu bondades. Gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas, Señor. Y por mantenernos firmes en tu pacto, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. En ti confiamos y esperamos en todo tiempo, Señor. En ti solamente confiamos, Padre. Nuestra confianza la depositamos en ti, Señor. Hoy te aclamamos, Señor, y te damos gracias. Te rendimos alabanza que solo tú mereces, Señor. Solamente tú mereces. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la alabanza, la honra, la gloria y todo el poder, Señor. Eterno Dios, en esta reunión alzamos nuestras voces de gratitud, Señor, reconociendo que tú obras en nosotros, Señor. Celebramos tu presencia, Señor, que transforma a tu pueblo, Señor. Que es tu presencia, Señor, que transforma a cada uno de tus hijos, Señor.
Así que gracias te damos, Padre Celestial. Celebramos la paz que solamente tú nos puedes dar, Señor, que solamente proviene de ti. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros, Señor. Sigas obrando, Señor, día a día en nosotros, en tu pueblo, Señor. Te damos con amor toda la gratitud, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Señor, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en este día, para que podamos, Señor, ser bendecidos absolutamente por ti, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, guíanos siempre, Señor, hacia tus caminos. Santifícanos, Señor, como lo decimos siempre. Santifícanos en tu verdad, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, que es la única verdad, podamos ser santificados, Señor, en nuestra vida día a día. Te alabamos y te damos gracias en esta hora en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, nos ponemos en pie. Pasi, ¿me das mi Biblia, por favor? Entonaremos el Salmos 92. Gracias. El versículo 1 hasta el 5. Te alabamos, Señor, por tu bondad. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh, Jehová, con tus obras. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Anunciar por las mañanas, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. Una vez más, anunciar por las mañanas.
anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. Anunciamos tu fidelidad, Señor. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en cada noche. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a pasar a la segunda lectura que se encuentra en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Amén. Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 6. Amén. ¿Me va a encontrar, hermano? Amén. Dice su palabra en el nombre del Señor Jesús. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que la apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Oramos a nuestro Dios en una oración de contrición y arrepentimiento. Padre bendito y Padre amado, Señor, vamos delante de ti, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, mi Señor, exaltando tu santísimo nombre, mi Señor. Bueno eres, Señor. Bueno es alabarte, bueno es bendecirte, Señor, cantarte, Señor, Padre, en medio de la congregación de los santos, Señor, a tu nombre, Señor, que es por sobre todo nombre. Alabamos, Señor, y venimos humildemente, Señor, humillados delante de ti, Señor, confesando, Señor, nuestros pecados, Señor, arrepintiendo, Señor Padre, arrepintiéndonos, Señor, de lo que, Señor, nosotros cometemos, Señor, muchas veces, Padre, y humildemente, Señor, decimos que hemos pecado solamente contra ti, amado Dios. Pecamos contra ti constantemente, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, que perdone nuestras transgresiones, Señor, que perdone, Señor Padre, nuestras faltas, Señor, que hemos cometido delante de ti, Señor. Porque tú eres santo, Señor. Porque tú eres Padre, tus ojos no pueden ver la maldad, mi Señor. Y te pedimos que aún así, Señor Padre, nosotros, siendo, Señor, redimidos, Señor, aún así cometemos faltas, Señor. Aún así muchas veces no hacemos tu voluntad, Señor, o no buscamos tu rostro, Señor. Pero venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor, pidiéndote perdón, Señor, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tú nos perdonas, Padre, y por eso te agradecemos, Señor, porque en ti está el perdón, en ti, Padre, está el de poder, Señor, levantarnos, el de poder, Señor, buscar tu mirada, Señor, buscarte a ti, mi Señor Jesucristo, Señor, y entrar al trono de la gracia, Padre, y poder, Señor, postrarnos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a poder obrar, Señor, a poder hacer obras de justicia, Padre amado y Padre eterno. Que nos ayude, Señor, Padre, a vivir una vida santa, una vida de santificación, Señor, Padre. Y ayúdanos a odiar el pecado, ayúdanos a mortificar, Señor, el pecado, Señor. A través de ti, mi Señor Padre, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a poder seguir, Señor, luchando, Señor, constantemente, Señor,
con las fuerzas tuyas, mi Señor, no con las nuestras, Padre amado y Padre eterno. Ayúdanos a seguir, Padre, batallando. Ayúdanos a seguir luchando, Señor Padre, contra, Señor Padre, la carne, Señor, el vestigio, Señor, que aún está en nosotros, Padre amado y Padre eterno, contra el sistema, contra el mundo, Señor, que no nos vayamos, Señor, al mundo, Señor, o los deleites, Señor, o parecernos al mundo, Señor, sino ayúdanos a ser hijos de Dios, ayúdanos a ser cristianos, Señor, que puedan obrar, Señor, no solamente de predicar, sino de hacer, Señor, de poder, Señor, mostrar los frutos, Señor Padre, que tú nos demandas a nosotros, Señor, y que nosotros debemos hacer, Padre. Ayúdanos a no ser hipócritas, sino Padre, ser cristianos de verdad, Señor, ser cristianos genuinos, Señor Padre, de poder, Señor, vivir cada día en santidad, cada día vivir en la piedad, Señor, en la santificación, Padre amado. Te lo pedimos, Señor Padre, te rogamos, Señor Padre, que podamos vivir en comunión, Señor, contigo, Señor. Ayúdanos a despojarnos cada día del viejo hombre, Señor, a renovarnos cada día de tu santidad, de cada día, Señor, de poder ser como tú, amado Señor Jesucristo, el único que anhelamos, Señor. Ayúdanos a reflejarte en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, Señor Padre, en nuestra vida, Señor, que nosotros tenemos, Señor. Te lo pedimos, Padre amado y Padre eterno. Gracias y te adoramos, mi Señor Padre, porque tú, Señor Jesucristo, has perdonado nuestros pecados, Señor. Y nosotros te agradecemos por eso, con un corazón agradecido, con un corazón, Padre, lleno de amor hacia ti, Señor, de amor hacia ti, Señor, y de tu gracia que se derrama cada día en nuestras vidas, Señor, porque es por tu gracia, Señor, es por tu gracia, por tu salvación inmerecida, Señor, que nosotros podemos tener el perdón, Señor. Y la justicia que fue transferida a nosotros gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justos, Señor, y por eso te alabamos y te exaltamos. Te bendecimos, mi Señor, te adoramos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tu gloria en la creación velada, en Jesús se reveló. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, nombre de Cristo. Dejaste el cielo por salvarnos, nos viniste a rescatar. Tu amor más grande que el pecado, que nos puede separar. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, nombre de Cristo. Vamos, Señor. Poderoso es tu nombre, Señor. Nada se compara a ti. La muerte venciste, el velo rompiste, la
es la gloria, tuyo el nombre sin igual. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, nombre de Cristo, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el nombre sin igual. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, nombre de Cristo. Poderoso su nombre es, nombre de Cristo. Poderoso su nombre es, nombre de Cristo. Alabamos, Señor. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios nos bendiga. Que Él sea ayudándonos esta mañana, glorificándose todo lo que estamos realizando. Vamos a ver la tercera lectura de esta mañana en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 23. La tercera lectura entonces, Lucas capítulo 23, y de este capítulo veremos, o leeremos del verso 33 al 43. Lucas 23, del verso 33 al 43. Amén. Leer entonces Lucas 23, del verso 33 al 43. Dice así, hermanos: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo:
ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Dios bendiga esta lectura, hermanos. Presentaremos esta tercera oración también por una oración pastoral. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias le damos esta mañana, Señor, a los que hemos podido llegar hasta este lugar. Gracias por tu iglesia, por nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque tú estás obrando, haciendo esta obra bendita que un día iniciaste en todos. Gracias, eterno Dios. Gracias por los que quedan en casa por distintas circunstancias. Oramos para que tú tengas misericordia de ellos, de sus vidas, de las situaciones que están viviendo. Quizás algunos están con enfermedad en sus cuerpos, quizás algunos, Señor, están con trabajos, otros, Señor, en fin, están con compromisos. Oramos, Señor, oramos porque aquí diremos, Señor, si tú eres quien dirige, gobierna nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien lidera la iglesia y, por supuesto, esta pequeña congregación, nuestras vidas, este grupo de hermanos que nos congregamos acá en esta comuna de Puente Alto, en esta localidad, en esta calle, en este templo consagrado para ese efecto. Aquí nos reunimos, Señor, este grupo de tus hijos, Señor, y clamamos por esta iglesia, oramos por nuestros hermanitos, oramos porque, Señor, cada uno tiene una realidad. Señor, y aunque siempre repetimos las mismas palabras, Señor, en la oración, no será menos, Señor, si lo volvemos a decir, pues no es lo que se repite, sino, Señor, el espíritu con que nos dirigimos a ti, oh Dios. Amén. Señor, y decimos, por supuesto, las mismas palabras, presentamos las mismas peticiones, porque ese es el mundo en que nos desempeñamos, la iglesia, el hogar, el trabajo, los estudios. Ese es el círculo de desempeño de tus hijos. Y ahí están cada día, cada uno de nosotros afanándose, luchando, sobreviviendo, avanzando, adquiriendo experiencias, teniendo dificultades. Y entre todo este círculo, Señor, de actividades de tu iglesia, también vienen situaciones adversas, como la enfermedad, como los accidentes, Señor, como el luto, Señor, como miembros de nuestra iglesia lo han experimentado hace días atrás. Nuestra iglesia también ha sido asombrada por esta noticia de del familiar de nuestro hermano Giovanni. Nosotros hemos estado orando y estamos muy confiados en ti, porque tú eres un Dios poderoso, Señor, y nuestro corazón descansa en esa confianza, no en las muchas oraciones, ni en las muchas palabras nuestras, sino que en el poder de Dios, en tu poder bendito, Señor. Pero sí oramos porque la familia necesita que la fe sea fortalecida. Oramos por nuestro hermano Giovanni, por nuestra hermana Camila, Señor. Oramos, Señor amado, por ellos, porque están en este lugar, han venido congregándose. Señor, oramos por la familia de ellos dos, de este matrimonio. Amén. Y principalmente oramos, por supuesto, por Matías. Señor, para que tengas misericordia y hagas tu voluntad en su vida. Tú en este momento, Señor, puedes decir la palabra y todo es restaurado y todo es sanado, todo vuelve a su normalidad. Pero nos escondemos en ti, nos refugiamos en ti y esperamos tu voluntad y tu soberana, Dios mío, palabra y dirección sobre la vida de ese joven. Amén.
Señor, es por eso que oramos, Señor, por tus hijos. Así como estas experiencias que están en el seno de las familias, muchas veces nos ha tocado a nosotros, otras veces al otro pastor, otras veces, Señor, a un hermano de la iglesia, y han tenido que ausentarse, han tenido que trabajar allí, han tenido que, en fin, poner, Dios mío, mucho de su trabajo, mucho de su diligencia. Oramos, porque este es el círculo, este es el medio en que se mueve la congregación. Pero en todo este ir y venir, Señor, no nos falte la fe. Nuestra fe no decaiga, tu palabra esté siempre presente ante nuestros ojos, Señor, de tal manera que la miremos, que la observemos y la pongamos por obra, Señor. Y también prosigamos el blanco soberano que eres tú, eterno Dios. Guarda esta iglesia local, Señor. Asístela cada día con tu Espíritu Santo, pero no como alguien que viene y se va, porque Él está en medio de nuestros corazones. Glorifícate cada día en nuestras mentes, en nuestras conciencias, en la necesidad de tus hijos, Señor, por misericordia, eterno Dios. Nada lo exigimos, nada, Señor, te obligamos, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo conmoverte? Señor, no podemos solamente, como dice tu palabra, con fe. Señor, así te agradaremos. Señor, pero no es de nosotros tampoco ni siquiera, sino de parte de ti. Es por eso que glorifícate en esta congregación, en tus hijos, desde los más nuevos hasta los antiguos hermanos que asisten, desde los pequeñitos, niños, bebés, Señor, hasta los ancianos, Señor. Glorifícate en ellos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Oramos, Señor, porque tú eres el buen pastor y cubre las necesidades de tus hijos. Nos guías a delicados pastos, a aguas, Señor, en las cuales nos podemos refrescar. Guía nuestras vidas, guía esta congregación, guía a cada uno de mis hermanos en sus decisiones, en su oración, en su caminar constante. Muchas gracias te damos, Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Jesús. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo nombre es. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Te alabamos, Señor. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande eres, Señor. Te alabamos. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos a pasar a recitar el credo apostólico, el cual resume sistemáticamente lo que creemos. Ahí nuestra hermana Pasita lo está proyectando. Lo hacemos todos juntos, ¿ya? Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén.
Hermanos, ¿cómo están? Ahí. Dios lo bendiga, hermanos, queridos. Vamos a continuar con esta serie hablando acerca de la gracia, este tema tan importante que se desprende de las olas de la Reforma, ¿cierto? Y tiene tanta claridad para nosotros. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria. Y solo gracia es muy importante. Hay iglesias que hacen un énfasis en la gracia y hablan todo desde la gracia del Señor, pero son iglesias que, si bien hablan de la gracia, por ejemplo, no son iglesias bíblicas. Son iglesias que rechazan la ley de Dios, que son lo que se conoce como antinomianistas. Nosotros no rechazamos la ley de Dios, nosotros creemos que la gracia, creemos en la ley y la gracia de Dios. Amén. La ley moral de Dios a nuestras vidas, los 10 mandamientos son fundamentales para que nos guíen a nosotros como un ayo hacia la vida eterna. Por eso es fundamental que nosotros entendamos estos conceptos, porque si bien la gracia para muchos es como un concepto que se maneja en los Estados Unidos, que ellos hablan de grace, hablan de gracia grasosa, de gracia resbaladiza, de gracia que es como nada, como justamente, ya voy a hablar de ese concepto, la gracia barata. Hay un libro que se llama El precio de la gracia, de el alemán Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, y que yo ya lo estoy leyendo por 4ª vez. Es un libro que me ha impactado mucho y es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo. Desde el primer capítulo empieza muy incisivamente y ayer estaba justamente preparando el sermón y vi en mi biblioteca, vi el libro y me leí el capítulo primero, donde habla acerca de la gracia y maneja el concepto de gracia barata y la gracia cara. Entonces es muy importante que podamos entender el concepto de gracia. Y nosotros estamos viendo Tito capítulo 2, versículo de 11 al 14, y nos estamos deteniendo en cada uno de estos textos, estos versículos. La semana pasada vimos con detención el versículo 11 y hoy día veremos el versículo 12. El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La semana pasada hablamos acerca de que la gracia nos enseña su salvación y vimos más o menos, hicimos una exégesis de lo que significaba la palabra gracia, la palabra manifestado, que es la palabra que se usa epifanía, que es la palabra que se usa para mostrar al mundo la verdad de Dios. Y también estuvimos viendo la palabra salvación, que es la palabra sotería, y que es para todos los hombres. ¿Se acuerdan que le dimos énfasis que para todos los hombres es la salvación, pero solamente es eficaz en algunos? Amén. Y por eso encontramos que hay hombres
que no vienen al Evangelio, y por más que uno les predica, ellos lo parecen rechazar, y es por esto, es porque es eficaz para algunos, pero solamente para pocos es la salvación. Amén. Y el versículo 12 que vamos a ver hoy dice, lo leemos en el nombre de Jesús, por favor, en voz alta. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Enseñándonos que la gracia nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña. Qué interesante es ver el rol pedagógico de la gracia. Y esto es importante, hermanos, porque la palabra que vamos a ver más adelante, que aquí dice la palabra enseñándonos, que es la palabra que se deriva de pedagogo, pedagogía, es el pedagogo era en Grecia el que le enseñaba a los niños, ¿ya? El que le enseñaba a los niños. Y este pedagogo es muy interesante porque la gracia actúa como ese pedagogo. Es la gracia la que enseña, la que, si nosotros aprendemos algo en el Señor, si usted aprende algo en el Señor, es por gracia. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que actúa con este rol pedagógico. Y hay algo importante en este rol pedagógico de la gracia, es que la gracia nos enseña, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos la necesidad de aprender a vivir, de aprender. Y aquí nos habla de que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos de una forma que es muy importante, que es sobria, justa y piadosamente. Podríamos hablar entonces de la necesidad de aprender a vivir en santidad. Amén. La única forma, la forma de vida que el hombre tiene antes de Cristo es impía, es pecadora, ¿cierto? Pero la forma de un cristiano nacido de nuevo es santidad. Santidad. Y la santidad implica lo que dice aquí, renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Amén. Juan 17, verso 14 al 17, Jesús habló y oró a Dios. Y esto es muy interesante, porque en su oración sacerdotal plantea lo siguiente el Señor. Versículo 14 al 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quizás nosotros hemos escuchado muchas veces estas palabras de Jesús. Y la verdad es que no son tan conocidas que no les tomamos la profundidad que ellas tienen. El Señor nos dio su palabra, nos entregó su palabra y nos da cada día su palabra. Pero el mundo nos aborrece. Cuando uno predica la palabra de Dios,
la reacción de la gente, ¿cuál es? Aborrecimiento, no sé si se dice bien esa palabra, pero es que rechazo, ¿cierto? Rechazo. La mayoría de las personas rechazo. Entonces, ¿por qué? Porque no somos del mundo y Jesús dice, porque yo tampoco soy del mundo. Ahora, el verso 15 es clave, dice, le dice al Padre, dice, no ruego que los quite del mundo. ¿Se ha fijado que las religiones quieren separar a la iglesia del mundo? E incluso construimos nosotros estos templos y los hacemos tan altos, con paredes muy altas, que lo que hacen es obstaculizar el ingreso de la gente. La verdad es que nosotros tenemos este lugar, pero a mí me gustaría que los cultos fueran en este tiempo al aire libre. Sería hermoso. Sería hermoso que pudiésemos, no sé, en el mes de enero o diciembre, enero, febrero, tener por lo menos, me imagino yo, un culto al mes en una plaza, con sillas y teniendo un culto público, no un culto evangelístico, sino un culto público. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros demos a conocer y nos demos a conocer lo que hacemos. Y dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y el verso 16 dice, no son del mundo. Nosotros no somos del mundo, hermanos. Por lo tanto, no debemos tener los deseos mundanos que habla Tito 2:12. Santifícalos, y dice el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Este santifícalos en tu verdad es lo que día a día el Señor va haciendo cuando tú escudriñas las Escrituras. Por eso es importante que tú escudriñes las Escrituras. ¿Para qué? Para que sea menos mundano. Amén. Bien, voy a desarrollar este pasaje, versículo 12, que se titula así: la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. La gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad, para los que están tomando apuntes. Lo voy a desarrollar en 3 puntos. El primero, como de costumbre, una exégesis acerca de las palabras. El segundo punto, que es muy importante, que es viviendo en este siglo, que es importante que aprendamos qué es este siglo. Y tercero, que aprendamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Primero, exégesis. Si nosotros vemos aquí, y les voy a pedir que tengan abierta su Biblia en Tito, capítulo 2, versículo 12. También sería bueno que si alguno tiene la Logos Calogos, me pueda ir viendo ahí las palabras en griego de este pasaje. La gracia de Dios se manifiesta, es manifestada. Eso nos dice el versículo 11 al 14, que la gracia de Dios es manifestada, es puesta a la luz pública. Lo primero que vimos la semana pasada es que nos libera de la pena del pecado. El justo juicio del pecado nos libera la gracia. Gloria a Dios. Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo, que es en este versículo 12 que vamos a ver hoy día, es que la gracia nos libera del poder del pecado. Una cosa es liberarte de la pena, de liberarte de lo legal. Pero otra cosa es del poder del pecado. Amén. Bien, empezaremos entonces con la palabra que aquí aparece en el verso 12, enseñándonos, que traducido del griego paideuo
se deriva nuestro término pedagogo, que incluye la idea de enseñar, instruir, disciplinar y criar a los niños. Gloria a Dios. La gracia de Dios, hermanos, nos trae salvación en el pasado, ¿cierto? Pero también nos educa cada día. Amén. Y esto es importante porque el pedagogo era para los niños. Y ciertamente nosotros siempre necesitamos comer de este alimento. Aquí hay un contraste que usa el apóstol Pablo, una forma negativa, ya que la gracia nos enseña a qué, dice aquí, nos enseña a renunciar. Renunciar. ¿Y renunciar a qué? A la impiedad. A la impiedad. O sea que en modo positivo sería que nos enseña a vivir ¿en qué? En piedad. O sea, si nos enseña a renunciar a la impiedad, ¿es para qué? Para que tú vivas ¿en qué? En piedad. En piedad. Y la piedad hemos dicho que es la forma de vida que glorifica a Dios. Amén. Toda tu vida tiene que glorificar a Dios. Toda mi vida tiene que glorificar a Dios. Todos mis actos, no solamente cuando vengo a la iglesia. Gloria a Dios. El verbo traducido, renunciando, significa decir no, negar. Es el sentido de rechazar algo o a alguien. Se usa, por ejemplo, esta palabra que es la palabra arneomai en griego. Se usa en Marcos 14:70 para describir la negación de Pedro, que dijo, no lo conozco. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le pregunta y dice, tú eres uno de los mismos. Y él dice, yo no lo conozco. Esa palabra es la palabra de renunciar, que quiere decir no, negar, o no quiero saber nada de él. De la misma manera, hermanos, que la gracia nos salvó, escuchen esto, de la misma manera que la gracia nos salvó y nos salva y nos salvará, la gracia nos enseña a rechazar todo aquello que Dios rechaza. Amén. La gracia de Dios nos enseña a rechazar todo aquello que Dios rechaza. Amén. La palabra traducida impiedad es la palabra asabeia, que implica la falta de reverencia y amor a Dios. Incluye todo lo que una persona, un grupo de personas hacen, piensan o dicen sin tener en cuenta si es el agrado de Dios o no. Esto es muy interesante, hermanos, porque la impiedad es hacer cosas, pero no tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, nosotros hablamos de la Teletón, la Teletón que fue hace unos días y que fue un acto maravilloso, ¿cierto? Pero es un acto no piadoso, porque no toma en cuenta a Dios, según esta definición. Todo lo que los hombres hacen que no consideran a Dios es impío, hermanos. Gloria a Dios. Pero los que hemos gustado de su gracia salvadora, nosotros debemos decir no a todo lo que no sea del agrado de Dios. Amén. Ahora, por ejemplo, tomando el ejemplo de la Teletón, no es que la Teletón no agrade a Dios. Lo que pasa es que le dan la gloria al hombre y no a Dios. Amén. ¿Es así o no? Ahora distinto sería que don Francis y los animadores al final dijeran, hermanos, no hermanos, dijeran,
Amigos, compatriotas chilenos, demos un minuto silencio y demos gracias a Dios por haber alcanzado la meta. Sería otra cosa, pero no lo han hecho nunca, porque no toman en cuenta a Dios. La palabra traducía deseos, ahora vamos con la palabra deseos, es la palabra epitumía, que quiere decir codicia. Es un fuerte deseo de tener más de lo prohibido por Dios. Hermanos, la epitomía es ese deseo a no lo desconocido, sino a lo conocido que es prohibido por Dios. Por ejemplo, la pornografía. Por ejemplo, los juegos de azar. Por ejemplo, el adulterio. Por ejemplo, la mentira. Por ejemplo, ¿me entiendes? Todos son esos deseos que batallan contra el alma, son deseos pecaminosos, y el Señor nos tiene que enseñar, por su gracia, a poder primero discernir esos deseos, y segundo, poder desechar esos deseos. Entonces la palabra epitomía nos habla de un fuerte deseo de tener más de lo prohibido por Dios. Tenemos que renunciar, hermanos, a ese deseo. La palabra traducida aquí mundanos, porque estamos hablando de renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra mundanos, que es la palabra griega cósmicos, significa orden, arreglo. Eso significa belleza inclusive. El mundo es el sistema organizado de creencias, valores y formas de hacer o decir, o cantar las cosas de una sociedad que vive como si Dios no existiera. Eso es, hermanos. Es una sociedad que ha organizado todo, que tiene belleza. ¿Por qué la tiene? Pero no considera a Dios. Que vive como si Dios no existiera y que se organiza a espaldas de la palabra de Dios. Hermanos, este país, Chile, está organizado y se quería organizar con la Constitución, una Constitución que daba la espalda total a Dios. Por lo menos la Constitución del 80 reconoce a Dios. No digo que es buena, pero reconoce a Dios. Y no digo que ninguna Constitución es buena, pero es una carta que reconoce a Dios. Pero esta carta no reconocía a Dios. Reconocía a muchos dioses, pero no conocía a Dios. En Efesios 2:2, hermanos, dice que el mundo es comparado con una corriente. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Conforme al presidente Trump, conforme al presidente Biden, conforme al presidente Boric, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. Amén. En el Nuevo Testamento, la palabra mundo denota el sistema cultural que promueve la vida y la felicidad, pero sin Dios. Amén. Sin Dios. Y eso, hermano, es terrible porque nosotros estamos en el mundo. Participamos de las cosas del mundo. Comemos, bebemos, vamos a lugares. Participamos de cosas mundanas. No se trata aquí de vivir en forma separada del mundo, pero sí de poder detener esos deseos mundanos del corazón. Esos deseos desenfrenados que uno tiene por tener cosas del mundo y no
aceptarlo de Dios. Por ejemplo, hay hermanos que el día domingo, que saben ellos que tienen que guardarlo para el Señor, pero prefieren ir a un día de piscina, un día de camping. Y yo no digo que es malo, no digo que es malo, no lo juzgo, pero ahí está la balanza. Ahí está la balanza, hermanos, la balanza. Porque en definitiva cuentas, ¿qué prefirieron? Tomaron una decisión y prefirieron estar en otro lugar que en la casa de Dios. No juzgo eso yo, pero tenemos que tomarlo en cuenta. Sabemos, hermanos, que nos volvemos mundanos. ¿Cómo un cristiano se vuelve mundano? Cuando la salvación de las almas, el servicio amoroso al hermano, el discipulado, la fundación de iglesia, el estudio bíblico, la alabanza gozosa, las acciones de gracias, la oración ferviente, las misiones, en fin, todo lo que es santo, espiritual y eterno, no es parte de las prioridades. Eso es importante, hermanos. Cuando yo no priorizo el día del Señor, es lo primero de la semana que debes hacer es venir a la casa de Dios. Y ahí estás priorizando tu vida al Señor. En contraste, hermanos, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Qué importante es, hermanos, que reconozcamos que vivimos en un mundo influenciado por el mal, el diablo. Y nosotros no se trata de vivir en una burbuja, lo repito, pero sí se trata de guardar el corazón. Porque Jesús le dijo al Padre, le dijo, no te ruego que los quite del mundo, pero le dijo que los guardes del mal. Gloria al Señor, que el Señor nos guarde. El Señor nos guarde, esa es nuestra oración, hermanos. Gloria a Dios. Segundo punto que quiero enfatizar esta mañana es la palabrita que dice aquí, vivir en este siglo. Dice, vivamos en este siglo. En el contexto del versículo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Vivamos en este siglo. Ahora, yo quiero reflexionar acerca de esta palabra. Y esto es para escribir un libro, hermano. Dios, o un artículo extenso, un ensayo. Dios dice, Dios, hermanos, nos ha permitido vivir en este siglo. Amén. Pero ¿qué significado bíblico tiene la palabra siglo? ¿Y por qué en este siglo y no en otro? ¿A qué se refiere con siglo? Se refiere al orden cronológico, al siglo XXI, al siglo XV, al siglo I. ¿Se refiere a eso? Bueno, voy a responder a esas preguntas. El significado griego de la palabra es aion, que se traduce como era, periodo de tiempo. O sea, el siglo sería un periodo de tiempo, una era. Este término siglo, bíblicamente Pablo lo usa con un doble significado. Lo usa como siglo presente, ¿cierto? Y siglo venidero. Amén. Voy a hablar de estos conceptos. El siglo presente
¿Qué es el siglo presente? Conocido en la Biblia como este siglo, este tiempo, el presente siglo o este mundo. Amén. Comprende qué tiempo, qué época, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Este siglo se caracteriza por varias cosas. Uno, se caracteriza porque es un siglo de pecado. Efesios 2:2. Porque es un siglo malo. Gálatas 1:4. Anoten los versículos, los voy a ir diciendo simplemente para no tardar tanto en buscarlos. Es un siglo de sufrimiento. Marcos 10, versículos 29 al 30. Es un siglo de muerte. Lucas 20, 34 al 40. Su filosofía es terrenal, hermanos. Es estrictamente humana y diabólica. Esto aparece en 1 Corintios 1:20 y en Santiago 3:15. Entonces el siglo presente se refiere no a un siglo cronológico, sino al tiempo, al sistema de pecado que nos toca vivir en medio de este mundo. Este mundo se traduce también como siglo. Amén. Bien, ese es el siglo presente. Pero también el apóstol Pablo habla de siglo venidero, conocido en la Biblia como el siglo que está por venir o también como la era por venir. Comprende desde la segunda venida de Cristo hasta la eternidad. Amén. La primera, el tiempo presente, desde la creación hasta la segunda venida, y al siglo venidero, desde la venida del Señor hasta la eternidad. Este siglo se caracteriza porque no es limitado como el siglo presente, sino que es ilimitado, es un siglo eterno, de todo dominio y autoridad y poder que se opone a los propósitos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Los cuerpos que están en Cristo son redimidos por completo y la nueva creación está en su plenitud. Gloria a Dios. De eso es lo que habla Romanos 8:21, cuando dice: porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí, permítanme hacer un punto. Yo creía y predicaba muchos años atrás, cuando era carismático, predicaba esto de la libertad gloriosa de los hijos de Dios y entendía la libertad gloriosa de los hijos de Dios como algo que sucedía en el presente y que nosotros estamos llamados a liberar al mundo de la esclavitud del pecado y libertar los sistemas del mundo para que fueran de Cristo. O sea, estábamos predicando una, ¿cómo se dice? Se me fue, pero un dominianismo, ahí está la palabra, dominianismo. El dominianismo es el concepto religioso que cree en el dominio del Señor de todas las áreas de la vida. De cierta manera es correcto, de cierta manera, pero no es real ahora, no es concreto. No es concreto, es, por decirlo así, algo espiritual, pero no es concreto. Entonces nosotros predicábamos y decíamos que todo tenía que venir a la libertad de la iglesia, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y tal vez se sigue predicando así. Hay iglesias históricas que lo predican así, pero la exégesis de este pasaje nos lleva a que la nueva creación estará en su plenitud cuando Cristo venga. Gloria a Dios. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, se refiere a siglos en el contexto de esta sociedad de pecado,
se está refiriendo al concepto de siglo presente. ¿Ok? Cuando el apóstol Pablo se refiere a este siglo y uno ve el contexto, y ve que se está refiriendo a un mundo de pecado, se está refiriendo al siglo presente. Pero cuando se refiere al contexto de la iglesia, se está refiriendo al siglo venidero. Y pregunto yo, en Tito 2:11, ¿a qué contexto se está refiriendo? ¿Al siglo presente o al siglo venidero? Según el contexto. El contexto nos está hablando desde el versículo 1 del capítulo 2 ¿de quién? De la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? Al siglo venidero. Amén. Ahora, aquí está la tensión. En cierto sentido, el siglo venidero, hermanos, comenzó con un ministerio terrenal de Jesús. Cuando Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Especialmente también en su muerte y resurrección, en su ascensión, también se relaciona con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces la iglesia de Jesucristo, los creyentes, nos encontramos viviendo en una tensión como la habla un autor de la Biblia del futuro, Joquema, Antonio Joquema, así se llama, y dice, habla de la tensión del ya, pero todavía no. Del ya, pero todavía no. Esa tensión de estar experimentando el poder transformador de la nueva en Cristo, de la nueva vida en Cristo, perdón, y seguir viviendo como la Biblia describe a este presente siglo, como un siglo malo. Lo leemos en Gálatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces el desafío de la iglesia es mirar hacia adelante con fe y acumular tesoros para sí, como fundamento para el siglo venidero, para que cuando Cristo regrese y establezca su reino. Primera de Timoteo 6:19 dice, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Esto aparece en Primera de Timoteo 6:19. Entonces, la palabra vivir en este siglo, en el contexto de esta epístola, Pablo sitúa a la iglesia viviendo ya este siglo venidero. Ya viviendo, y nosotros hermanos ya estamos viviendo el siglo venidero, ya tenemos vida eterna, en el cual se han cumplido las promesas escatológicas de Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y estamos esperando su venida. Aún así, debemos aprender a vivir en este mundo contra la corriente de este mundo. Amén. O sea que nosotros, la iglesia, está viviendo el siglo venidero, pero en el contexto del siglo presente, que es un siglo malo, donde al parecer reina el pecado y la maldad, pero está reinando Dios por medio de Jesucristo sentado en el trono celestial. Hermanos, este mundo que aparentemente parece odiar y aborrecer a Dios, que así lo aborrece, este mundo es de Dios. Este mundo le pertenece al Señor Jesucristo y Dios permite todo lo que pasa con un propósito. Y ese propósito está establecido en el libro del Apocalipsis. Gloria al Señor. Amén. Tercer punto. Debemos aprender a vivir en 3 áreas. Nosotros tenemos que aprender a vivir en este siglo malo. Tenemos que aprender a vivir como lo estamos viviendo la iglesia, como en el siglo venidero.
tenemos que aprender a vivir, que es necesario, sobria, justa y piadosamente. Nos podemos hacer la pregunta, ¿de qué manera aprendemos a vivir? ¿O debemos aprender a vivir de esta manera? Debemos aprender a vivir primero con sobriedad. Nos dice la palabra sobria. La palabra traducida sobria es la palabra griega sofronos, que significa mente moderada o cabeza bajo control. Gloria a Dios. Buena, sobrio. Por eso se habla de que un borracho no es sobrio, porque no tiene su cabeza controlada, ¿cierto? No es moderado. La sobriedad es la capacidad espiritual que nos permite mantener puros los pensamientos. Mire qué importante. Mantener puros los pensamientos. Se trata de colocar la cabeza bajo el control de Cristo. Gloria al Señor. Dice 2 Corintios, capítulo 2, que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo significa que bajo el control de Cristo deben estar nuestros pensamientos. Se trata de permitir que el poder del Espíritu Santo purifique nuestros pensamientos con su palabra. Nuestros constantes pensamientos que están influenciados por el mundo y por el pecado que mora en nosotros, tienen que estar constantemente siendo purificados por la palabra. De ahí, hermano, la necesidad de todos los días de leer la palabra. Yo sé que a algunos de aquí les cuesta mucho por algo. Yo les envío el devocional diario. Y por favor, léalo. Léalo, medite en él, sáquele más jugo, por decirlo así. Y que sea su meditación diaria. ¿Para qué? Para que mantengas puros tus pensamientos. Es lo que se conoce como el concepto bíblico de dominio propio. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio, por si acaso. Porque algunos tienen demonio propio. No, dominio propio. Por lo tanto, es necesario, hermanos, que seamos conscientes del estilo de vida del creyente. ¿Cuál tiene que ser el estilo que es diferente al estilo de vida mundano? La sobriedad, en conclusión, está marcada por la mente controlada por el Evangelio. Amén. Número 2, debemos aprender a vivir en forma justa. La palabra traducida justa es la palabra dikaios, que se traduce en la palabra dikaiosune, que es justicia. Describe todo aquello que es correcto, que está de acuerdo con la justicia. La vida justa está dedicada a obedecer la palabra, porque ella es el estándar de la perfecta justicia de Dios. ¿Se van dando cuenta, hermanos, que la vida cristiana debe ser conforme a la palabra? Si tú no lees la Biblia diariamente, no te vas a ajustar a esta norma. Y vas a ir de aquí para allá, de aquí para allá. Ejemplo de esto, hermanos, tenemos al siervo Job, el cual vivió una vida de pruebas y sufrimientos, pero Dios dijo que era un ejemplo de un hombre justo. En Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Se puede entonces vivir una vida en justicia?
Cada día nuestras vidas deben ser conformadas a la justicia de la palabra de Dios y no conformadas a la justicia del hombre, de la cual Dios dice que es un trapo de inmundicia. Para conocer la justicia de Dios y abrazarla, es necesario no leer solamente la palabra de Dios, sino es necesario escudriñar la palabra de Dios, es necesario estudiar la palabra de Dios y hacer la vida en nosotros. Tercero, debemos aprender a vivir en forma piadosamente. La palabra piedad es la palabra eusebia. Qué lindo nombre. Piadoso significa piadoso. Es la respuesta, hermanos, la piedad es la respuesta adecuada del hombre hacia la persona de Dios y a la palabra de Dios. La piedad es la reacción adecuada de un hombre santo. En este sentido, un hombre piadoso es aquel que dedica cada aspecto de su vida para agradar a Dios. No hay que empujarle o retarlo o manipularlo. El hombre piadoso es automotivado por el amor de Dios. Gloria a Dios. Haga un escáner y vea, ¿usted es piadoso o no es piadoso? Si ustedes le obligan a venir el día del culto, o se levanta temprano y los motiva a todos los demás, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. El énfasis es notable. Quien ha sido salvado de la pena del pecado será salvo de su poder. En Romanos 6:22, Pablo enfatiza la misma verdad. Mire, véalo. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿la qué? La santificación y como fin la vida eterna. El fruto, hermanos, el fruto que Dios te da por permanecer en una vida, en la vida de salvación y con el Espíritu Santo, el fruto es la santificación. Y es un fruto, no es un fin en sí mismo. Tú no trabajas por la santificación, sino que es viviendo conforme a la palabra. Dios te da el fruto de la santificación. La manera piadosa de vivir, descrita en Tito, capítulo 2, del versículo del 1 al 10. ¿Se acuerdan que el primer sermón de la serie, yo hablé de versículo 1 al versículo 10 de Tito, y está hablando aquí de las instrucciones a los ancianos, las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, o sea, a toda la iglesia. Y esta vida piadosa solo puede ser practicada por medio de la obra salvífica y santificadora de la gracia de Dios que se describe en los versos 11 y 14 que estamos estudiando. Conclusión, hermanos. La gracia no solamente nos salva, sino que además nos santifica. Aleluya. Y enseña cómo debemos vivir en este mundo de pecado en el siglo presente y también cómo debemos vivir en el reino de Dios en el siglo venidero. Ahora, para terminar, hermanos, me gustaría leer un párrafo del libro El precio de la gracia, hermanos, del teólogo alemán que les nombré al principio, Dietrich Bonhoeffer, que dice lo siguiente. Amén. Dice, la gracia barata
es la predicación del perdón sin arrepentimiento. El bautismo sin disciplina eclesiástica. La Eucaristía sin confesión de los pecados. La absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. En cambio, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo porque el hombre, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende cuanto tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo porque el hombre se arranca el ojo que lo escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y decida seguirle. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se ha de llamar. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena al pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. Porque le ha costado la vida de su Hijo. Y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia. Sobre todo, porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por nosotros. La gracia es la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. No es palabra de Dios, pero está fuertemente inspirada en el Evangelio. Hermanos, nos han predicado una gracia barata, pero la gracia es cara. Le costó todo a Dios. Aprendamos cada día de nuestro Señor, de nuestro Maestro, por excelencia, ¿de quién? Del Espíritu Santo, que nos enseña que a través de la gracia, a través del Evangelio de Jesucristo, podemos vivir en este siglo, hermanos, en este siglo, en el siglo de pecado, en este siglo malo, podemos vivir sobriamente, vivir con la mente llena de la palabra de Dios, vivir justamente de acuerdo a la justicia de Dios y vivir una vida en santidad, una vida piadosa. Y todo esto no para nuestra gloria, hermanos, sino para la gloria de nuestro Dios. Somos salvos y santos por gracia. Amén. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque ella nos muestra el camino, nos enseña la verdad y nos enseña la vida. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos revela tu verdad. No una verdad que sea revelada ahora por nosotros, sino la verdad revelada en Jesucristo, que es la revelación del Padre al mundo. Gracias, Señor, porque entendemos que debemos ser enseñados por la gracia, que la gracia nos enseña. La gracia nos educa diariamente, como un niño, Señor. Como educamos a nuestros niños, así nos debe educar la gracia, sacando lo deficiente
y fortaleciendo la debilidad. Amado Dios, pedimos que tu gracia nos ayude a ser cristianos conforme a tu palabra. No ser mejores ni peores, sino a ser cristianos conforme a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, enséñanos a apreciar tu gracia. No apreciar una gracia que nos hace vivir como nosotros queramos. Que hay muchos, Señor, que dicen, que cuando hablo de la gracia en la iglesia pentecostal, dicen, no hables de la gracia, porque la gracia les da chip libre a los hermanos. Pero eso es un mal entendimiento de la gracia, porque la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Ayúdanos y enséñanos esta verdad para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
Amén, hermano. Gracias damos al Señor por ese glorioso intercambio, esa gracia derramada hacia con nosotros. Vamos a pasar, hermano, a las ofrendas, un tiempo muy especial también, donde alabamos a través de ella, honramos a nuestro Señor, y la invitación, hermano, a que podamos apartar esa ofrenda semanalmente y podamos traerla acá a la congregación. Vamos a orar, hermanos, para que puedan ofrendar. Padre Celestial, Padre amado, gracias te damos en esta tarde ya, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades inmerecidas hacia con nosotros. Te honramos, Señor, y venimos, Señor, delante de ti, trayendo nuestras ofrendas con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, que lo único que desea, Señor, es honrarte. Ayúdanos, Señor, a que así sea siempre, Señor, que cada cosa que hagamos, Señor, sea para tu gloria, sea para honrarte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga a nuestros hermanos, las cuales traerán sus ofrendas. Bendigas también, Señor, a los que no pueden también. Sea tú, Señor, en tu misericordia y en tu bondad, supliendo las necesidades básicas de cada uno de mis hermanos. Te pedimos también por los recursos de la congregación, de la iglesia, Señor. Todo lo que se cancela mensualmente, sabemos, Señor, que tú la sustentas. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden ofrendar, hermanos. Bien, hermanos, que el Señor siga bendiciéndonos. Y estamos llegando al finalizar a este culto, recordando la información y aviso de la iglesia habitual, como ya más o menos ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen, los que nos ven también por las redes sociales, nuestra iglesia tiene un discipulado los días lunes que es interno, me refiero, no sale a las redes, pero ahí estamos participando también, ayudado al Señor, en el discipulado Vida Nueva en Cristo Jesús. Así que Dios bendiga también este día lunes a los que están participando. Y el día miércoles se está orando, un servicio de oración y estudio bíblico. Y se está orando insistentemente con todo nuestro corazón, por todas las rogativas, por todas las necesidades y también dando gracias. No es que traigamos solamente una lista de peticiones, no es que sea el miércoles de lista de peticiones para Dios. También damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, le alabamos, bendecimos su nombre porque Él nos bendice. Y estamos orando por toda situación que se va desarrollando en nuestra iglesia local, hermanos, familias que tienen problemáticas, situaciones, enfermos, etcétera, etcétera. Ahí está incluso su vida y mi vida es presentada este día, cada día miércoles, para que el Señor obre en usted y en nosotros su misericordia. Y por supuesto el día domingo el culto público, hermanos, como ya lo hemos estado llevando a cabo a las 11 de la mañana. Esos son los servicios y cultos de la iglesia. Así que Dios añada gracia a ellos, ¿no? Estos medios de gracia que nos da. Amén. Vamos a entonces ser despedidos con la bendición del Señor, agradeciendo a nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos por tanta bondad inmerecida, como nos enseñabas este domingo. Gracias, muchas gracias, Señor, por lo que despliegas y das a tu iglesia. Confirma esta palabra en nuestras vidas para que podamos vivir así, piadosamente, y tu gracia
nos enseñe y nos capacite a diario. Hay un montón de situaciones que no podemos hacer y es porque no nos hemos sido capacitados. Oramos para que así sea y tus hijos, esta iglesia, mis hermanos de esta congregación, no haya limitancia en ellos, sino que todos seamos capacitados de tu gracia, Señor, y enseñados por ella. Muchas gracias te damos, Señor, en tus manos está todo lo que hemos dejado de culto, y ahora al retornar a nuestros destinos, hogares, Señor, u otro que hacer, Dios mío, acompaña a tus hijos en este inicio de semana y durante la semana que queda, durante estos últimos meses del año, durante estos últimos días. Tu iglesia camine con seguridad, con convicción, esperando siempre en ti, oh Dios, y con tu bendición. Guarda a tus hijos que descansan, Señor, de toda una semana de trabajo. Bendíceles, fortaléceles, pero principalmente siempre fortalece nuestra fe para que no decaiga. Señor, muchas gracias también por los niños, Señor, que están. Ayúdanos cada día también para, como padres, iglesia, poder también a ellos, Dios mío, entregar algo. Muchas gracias te damos, Padre, en tu nombre. Te pedimos estas bondades y agradecemos tus misericordias, tu bendición, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Nos saludamos en el amor del Señor.